Las ruedas del tren chillaron contra los raíles por última vez y luego llegó el silencio. No el silencio de los campos de batalla cuando cesan los cañones, sino algo más extraño. Silencio americano. 3 generales de la Wehrmacht bajaron al andén en algún lugar del interior de Pensilvania. Sus botas golpearon tablones de madera que no crujían de podredumbre ni se astillaban bajo su peso. El calor de agosto caía como una cosa física, denso y húmedo. Nada que ver con la sequedad abrasadora del norte de África, donde su guerra había terminado 3 meses antes. Cigarras cantaban en oleadas desde la línea de árboles más allá de la valla. Un sonido que ninguno de ellos sabía nombrar. Extranjero y eterno. El general Klaus Wehr fue el primero. Su uniforme del Afrika Korps aún llevaba el polvo de Túnez a pesar del largo cruce del Atlántico. Detrás venían los otros 2, hombres que habían mandado miles, que habían empujado a través de desiertos y mantenido posiciones estratégicas que importaban a Berlín. Ahora eran propiedad del ejército de los Estados Unidos, procesados como mercancía. La garganta de Wehr estaba seca. Tenía sed desde el paso de Kasserine, desde el momento en que las líneas de suministro de Rommel se quebraron por fin, los británicos cerraron por el este y los americanos aprendieron a luchar por el oeste. El barco les había dado agua, pero nunca suficiente. Nada había sido suficiente desde hacía mucho tiempo. Un teniente americano los esperaba en el andén. Más joven que cualquier oficial que Wehr hubiera mandado jamás, el uniforme impecable a pesar del calor. Sin fanfarronería, sin pose teatral de victoria, solo un portapapeles y una indicación. Por aquí, caballeros. El inglés era claro, sin el gruñido de la propaganda. A Wehr le habían dicho que los americanos eran mestizos, apenas capaces de disciplina militar. Una turba mixta de inmigrantes incapaz de organizar un depósito de suministros, mucho menos un ejército. Este teniente podría haber sido prusiano en su eficiencia. Caminaron entre edificios que parecían temporales pero no se caían a pedazos. Madera nueva, construcción reciente. Todo el campo tenía esa cualidad, recién hecho con material de sobra. Wehr lo anotaba todo ahora, el ojo del general catalogando detalles incluso en la derrota. Torres de vigilancia a intervalos regulares, pero los guardias parecían aburridos, no crueles. Alambrada funcional, no teatral. Ni perros ni focos barriendo en paranoia diurna. Solo un centro de procesamiento de prisioneros de guerra haciendo su trabajo con la indiferencia americana al drama. La propaganda había sido concreta. El propio Goebbels había detallado el colapso de América, disturbios por comida en las ciudades, fábricas cerradas por huelgas, una población volviéndose contra su propio gobierno mientras la guerra drenaba recursos que no tenían. Wehr había escuchado aquellas emisiones en las tiendas del desierto norteafricano, la voz de Berlín crepitando entre la estática para asegurarles que Alemania luchaba contra un imperio moribundo, que la entrada de América en la guerra solo aceleraría su desintegración interna. La nación mestiza se rompería desde dentro. El belicismo de Roosevelt no podía ocultar las colas del pan, la inflación, la decadencia social. Aguanten, prometían las emisiones. Los americanos se romperán antes que nosotros. El cruce del Atlántico había ofrecido las primeras dudas. El barco que los llevaba, un Liberty Ship fabricado en serie, uno de miles, era nuevo. No reconvertido, no remendado, sino nuevo. La tripulación estaba bien alimentada, los uniformes les quedaban bien, el equipo estaba mantenido. Wehr había visto a marineros americanos tirar sobras de comida al océano. Comida de verdad. En el Afrika Korps, los hombres habían peleado por cortezas. Había visto soldados cambiar cruces de hierro por latas de carne. Entraron en el edificio administrativo y la duda se volvió algo más afilado. El interior estaba iluminado por bombillas eléctricas que no parpadeaban. Los suelos estaban limpios. Un escribiente tecleaba en una máquina que no tenía 10 años, haciendo copias con papel carbón. Sin escasez de papel, sin racionamiento de material de oficina. Esos pequeños detalles, individualmente insignificantes, colectivamente formaban una imagen que apretaba el pecho de Wehr. Aquello no era una nación al borde del abismo. Era una nación que había olvidado que la escasez existía. El procesamiento duró 1 hora. Reconocimientos médicos por doctores que no tenían prisa, que tenían suministros para todo, que trataban a generales enemigos con la misma frialdad clínica que a cualquiera. Revisaron los dientes de Wehr, le probaron la vista.
Una enfermera de verdad, no un infante reciclado, tomó su tensión con equipo que funcionaba. No le habló más allá de las instrucciones necesarias, pero su indiferencia era más inquietante que el odio. No era lo bastante especial como para odiarlo. Solo era otro prisionero más, y América tenía sistemas para eso. Sistemas que funcionaban. Cuando los llevaron a los barracones temporales, el sol empezaba a bajar y el estómago de Ver comenzó a expresar su opinión. En el barco les habían dado sopa aguada, pan y agua, raciones de prisionero que cumplían lo mínimo. Estándares de la Convención de Ginebra, le habían dicho. Esperaba lo mismo allí. Lo justo para sobrevivir, nunca lo suficiente para olvidar que estabas derrotado. El comedor apareció al cruzar el recinto. Ventanas largas con mosquiteras abiertas para atrapar la brisa de la tarde. El olor llegó primero. Carne. No la proteína aérea de los químicos de Berlín, no las latas misteriosas que sostenían ejércitos al límite de la logística. Carne de verdad cocinándose. Ver se detuvo un segundo. El teniente lo notó, pero no dijo nada. Los otros dos generales también habían captado el olor, sus rostros cuidadosamente neutros. Viejo entrenamiento, mantener la emoción encerrada. La cena es a las 6, dijo el teniente mirando su reloj. Llegan justo a tiempo. Hizo un gesto hacia el comedor. Las instalaciones están abiertas a todo el personal. Comerán con los otros prisioneros. Otros prisioneros. Dentro había quizá 50 hombres, soldados alemanes de distintos rangos capturados en el norte de África o Sicilia en los últimos meses. Sentados a largas mesas. Y delante de ellos. Ver tardó en procesarlo. Bandejas. Bandejas llenas. Desde la puerta se veía, carne en porciones que parecían absurdas, pan blanco, blanco de verdad, no el sustituto gris del grano racionado, verduras, café humeante en tazas, mantequilla. Vio mantequilla en una mesa, simplemente ahí, disponible. Los tres generales avanzaron por la fila como autómatas. Un cocinero americano, un soldado raso que probablemente no sabía escribir Wehrmacht, les sirvió sin comentario. La bandeja fue pesando en las manos de Boer. Roast beef. El corte se identificaba como vaca real. Sin posible sustitución. Puré de patatas con gravy. Judías verdes. 2 rebanadas de pan. La mantequilla venía en paquetitos individuales. Azúcar de verdad en bolés, sin racionar por gramos. Y de postre, tarta de chocolate. Un trozo de tarta de chocolate en la bandeja de un prisionero en medio de una guerra. Se sentaron en una mesa vacía, los tres, y durante un largo instante nadie se movió. Ver miró su tenedor, metal limpio, no doblado ni reutilizado hasta romperse, y sintió que algo fundamental se desplazaba en su comprensión del mundo. Esto era comida de prisionero. Esto era lo que América daba a sus enemigos, y era mejor, sustancialmente, innegablemente mejor, que cualquier cosa que hubiera comido en el comedor de oficiales de Berlín desde 1941. Cortó el roast beef y el cuchillo atravesó la carne como si recordara lo que era la ternura. Estaba marmoleada, hecha al punto, aún jugosa. 4 años de servicio militar en 2 continentes y no recordaba la última vez que la carne no había que masticarla como cuero. El bocado llegó a su boca y masticó despacio, no por ceremonia, sino por incredulidad. El sabor era limpio, sin máscara de conservantes químicos ni regusto metálico de lata vieja. Era vaca reciente, sacrificada y troceada con la despreocupada confianza de una nación que tenía ganado de sobra. A su lado, el general mayor Ernst Hoffmann había dejado de comer por completo. Su tenedor colgaba a medio camino, un trozo de patata enfriándose en el aire. Sus ojos recorrían el comedor contando, 50 prisioneros, 50 bandejas llenas, y más allá, los guardias americanos comiendo porciones idénticas en sus propias mesas. Sin privilegios de oficial. Sin raciones separadas por rango. La democracia de la abundancia. Es un error, dijo Hoffmann en voz baja en alemán, inclinándose. Nos han dado la comida equivocada. Esto es para sus oficiales. Pero Boer ya había hecho los cálculos que Hoffmann aún resistía. Había visto la cocina desde la línea de servicio. 3 cocineros, apenas supervisados, moviéndose sin urgencia. Las porciones estaban medidas con cuidado.
El que servía simplemente echaba, indiferente a la precisión, porque siempre había más. No es un error, dijo Ver, y dio otro bocado para probarlo. El tercer general, von Friedrich Steiner, había adoptado otra estrategia. Comía metódicamente, rápido, como comen los hambrientos cuando no confían en que la comida dure. Su rostro no mostraba expresión, pero sus manos se movían con propósito. Tenedor a la boca, tenedor al plato. El ritmo de quien almacena calorías contra futuras privaciones. Ver lo entendía. Todos habían aprendido el hambre en el norte de África, donde los camiones de suministros se convertían en objetivos y los británicos habían aprendido a luchar asegurándose de que no tuvieras nada que comer. Steiner no estaba saboreando la comida. Estaba sobreviviéndola. Llegó el café y Ver levantó la taza, aspirando primero. Café de verdad, no el sustituto de grano tostado, no la mezcla de achicoria, no la porquería de bellota que Berlín había intentado vender como aceptable. Granos molidos y colados que liberaban un aroma que despertaba recuerdos de tiempos de paz, de cafés que ya no existían, de normalidad que parecía historia arqueológica. Tomó un sorbo, amargo, caliente, perfecto. El azucarero estaba al alcance. Cristales blancos que atrapaban la luz, y echó 2 cucharadas con la temeridad de quien había olvidado que el azúcar podía ser abundante. En Alemania el racionamiento de azúcar se había recortado 4 veces desde 1940. Aquí estaba en bolés de cerámica. Comunal. Ilimitado. A su alrededor la conversación había subido de volumen, prisioneros alemanes que llevaban más tiempo, hombres capturados en Sicilia o antes, hablando con el tono relajado de quienes se han adaptado al cautiverio. Ver captaba fragmentos. Quejas por el aburrimiento. Especulación sobre cartas de casa. Un soldado riéndose de haber perdido a las cartas contra un guardia americano. Problemas normales. Los problemas de hombres que no se preguntaban de dónde vendría la próxima comida. Nos alimentan mejor que nuestro propio ejército, dijo Hoffman. Su voz llevaba un filo que podía ser rabia o algo peor. Mejor que lo que comimos los oficiales en Berlín la última Navidad. Era verdad. Ver había estado en Berlín en Navidad de 1942, de permiso entre destinos africanos, y el comedor de oficiales había servido estofado de nabo con pequeñas porciones de salchicha que contenían más relleno que carne. El pan había sido oscuro, denso, estirado con harina de patata. No había mantequilla, no había café. El vino había estado aceptable, pero solo porque Francia aún lo producía bajo ocupación. Incluso entonces, incluso en la capital, rodeado del aparato de propaganda que prometía superioridad alemana, las comidas habían hablado otro idioma. El idioma del racionamiento, del sustituto, del apañárselas. América no se apañaba. Los ojos de Ver se desviaron hacia los cubos de basura junto a la entrada de la cocina, y lo que vio allí completó la ecuación que la propaganda había intentado impedirle resolver. Comida sobrante. Comida comestible de verdad tirada porque los hombres se habían llenado y no podían terminar. Cortezas de pan, verduras sin comer, media porción de carne que alguien no quiso. En Alemania esos restos se habrían recogido, reciclado, transformado en la siguiente comida mediante alquimia de la necesidad. Aquí iban a cubos que se vaciaban y rellenaban cada día. Un ciclo de desperdicio que implicaba suministro sin fondo. La tarta de chocolate debería haber sido el insulto final. En cambio, fue el momento de claridad. Húmeda, en capas, glaseada con chocolate de verdad, no algarroba, no el sustituto sintético que las fábricas alemanas habían perfeccionado. Ver la comió despacio, dejando que cada bocado se disolviera en la lengua. Y con cada sabor, la voz de Goebbels se alejaba más de la credibilidad. Todas las emisiones habían sido verdad invertida. América no se hundía bajo la presión de la guerra. Producía postre para prisioneros. No racionaba el chocolate. Lo servía a generales enemigos. La nación mestiza no era débil. Era tan fuerte que podía permitirse la bondad sin coste estratégico. Hoffman apartó su plato vacío con un sonido que podía ser asco o desesperación. ¿Cuánto tiempo llevaban mintiéndonos? Ver no respondió de inmediato. Terminó su café, dejó la taza con precisión y miró a sus compañeros oficiales. Steiner había dejado de comer, su plato limpio, su expresión mostrando por fin algo bajo la máscara militar, comprensión, tardía pero completa.
Eran hombres que habían pasado sus carreras leyendo mapas, entendiendo logística, calculando lo que los ejércitos necesitaban para funcionar. Y acababan de ser servidos la prueba de que todos sus cálculos se habían basado en datos fraudulentos. Desde el principio, dijo Ver al fin. Han estado mintiendo desde el mismísimo principio. Se puso en pie, las piernas inestables, no por la comida, sino por el peso de la implicación. Tengo que hablar con el comandante del campo. El comandante del campo era un coronel llamado Patterson, un hombre de unos 50 años con la calma curtida de quien había dejado de impresionarse por los rangos décadas atrás. Recibió a los 3 generales en su despacho sin ceremonia, señalando sillas dispuestas ante un escritorio que contenía pilas ordenadas de papeles, un teléfono que funcionaba y una fotografía enmarcada de una mujer y 2 niños. Ver notó la foto no porque importara estratégicamente, sino porque hablaba de normalidad. Este hombre mandaba un campo de prisioneros de guerra y volvía a casa con una familia que no pasaba hambre. La comida, empezó Ver en un inglés cuidadoso, y se detuvo, inseguro de cómo formular la pregunta sin sonar loco. ¿Cómo se pregunta por qué tus enemigos te alimentan mejor que tu propio país? ¿Es esto estándar? Patterson lo miró con algo parecido a la simpatía. La Convención de Ginebra exige nutrición adecuada para prisioneros de guerra. Proporcionamos las mismas raciones que reciben nuestros soldados rasos. Sacó una hoja del escritorio. Ingesta calórica diaria, 3.200 calorías. Requisitos de proteínas cubiertos con fuentes variadas. Verduras frescas cuando hay. En conserva cuando no. Café, té, leche. Provisiones recreativas, incluyendo tabaco y material de escritura. Dejó el papel. Sí, general. Esto es estándar. Hoffman se inclinó hacia adelante. ¿Para cuántos prisioneros? Este campo tiene capacidad para 500. A nivel nacional procesamos aproximadamente 300.000 prisioneros de todos los teatros. Lo dijo sin mirar notas. El número era inmediato y cierto. Todos reciben el mismo cuidado. 300.000 hombres alimentados, vestidos, alojados, vigilados, procesados por una maquinaria burocrática que no se averiaba. Ver había mandado divisiones que luchaban por alimentar a 15.000 con líneas de suministro que colapsaban cada mes. Las matemáticas se volvieron obscenas aplicadas a escala americana. Esto no era eficiencia. Era exceso convertido en estrategia. ¿Podemos ver el depósito de suministros? Las cejas de Patterson se alzaron una fracción. Petición inusual, pero no veo por qué no. El depósito estaba en el extremo sur del campo. Una estructura tipo almacén con muelles de carga donde un camión estaba siendo descargado. Ver observó las cajas bajando en ritmo constante: harina, azúcar, café, conservas, material médico, jabón, mantas. El soldado que hacía inventario trabajaba desde un portapapeles, marcando ítems contra manifiestos con el aburrimiento de la rutina. Esto pasaba todos los días. Todos los días llegaban camiones con más de lo necesario, y el exceso se guardaba en un almacén que tenía espacio para el exceso. ¿De dónde viene?, preguntó Steiner, hablando por primera vez desde la comida. Patterson siguió su mirada. Distintos proveedores. Ese camión es de un distribuidor de Filadelfia. El de mañana viene de Pittsburgh. Requisicionamos por los canales normales del ejército, igual que las unidades de combate. Igual que las unidades de combate. Las palabras quedaron colgando en el aire húmedo. En el norte de África, las unidades de combate tenían prioridad, y aún así pasaban hambre cuando las líneas se estiraban demasiado o los cazas británicos encontraban los convoys. Las unidades de apoyo se apañaban con menos. Los prisioneros no habrían recibido nada. Pero aquí en América había suficiente para alimentar a todos por igual, incluso a los enemigos. Porque la cadena de suministro no se estiraba, simplemente existía, vasta y redundante. Inmune al tipo de disrupción que había definido la guerra europea. Ver se acercó a una caja que abrían para inventario. Melocotones en lata. 30 latas por caja. El soldado la marcó sin ceremonia. Por impulso, Ver miró la etiqueta: envasado en California, 1943. Fruta de la costa del Pacífico, enlatada este año, enviada a través de un continente para alimentar a prisioneros alemanes en Pensilvania.
La logística sola habría consumido toda la capacidad de camiones de Alemania durante una semana. América lo hacía como ruido de fondo de su producción bélica real. Las semanas siguientes fueron una educación en capacidad industrial que ninguna academia militar los había preparado para recibir. A Ver y sus compañeros generales se les permitió relativa libertad dentro de los límites del campo. Observaron todo con la concentración de hombres que habían construido carreras entendiendo cómo funcionan los ejércitos. Lo que aprendieron reescribió su comprensión de lo posible. Las entregas diarias nunca paraban. Leche fresca llegaba cada mañana de lecherías locales, aún fría, en botellas de vidrio que no se reciclaban. El pan venía de panaderías comerciales con capacidad sobrante. Los envíos de carne llegaban 2 veces por semana. Porciones calculadas por nutricionistas cuyo trabajo era asegurar que los prisioneros enemigos cumplieran estándares de salud. La abundancia casual se volvió opresiva por su constancia. Pero la comida era solo síntoma. La enfermedad, si podía llamarse así, era más profunda. Uniformes nuevos cada mes, no cuando los viejos se gastaban. Material médico que no se agotaba. Una biblioteca con revistas actuales que mostraban la vida civil americana continuando sin alteración, anuncios de automóviles, neveras, productos que los alemanes no habían visto disponibles para compra civil desde 1939. Una revista traía la foto de un supermercado, estanterías llenas de opciones. Verla estudió 20 minutos como si fueran fotos de inteligencia, buscando el truco propagandístico, el montaje cuidadoso. Pero el detalle era demasiado completo, demasiado casual. Era real. El campo empleaba guardias americanos que hablaban alemán, hijos o nietos de inmigrantes, que hablaban con la comodidad de quien nunca había conocido escasez. Ver habló una tarde con un cabo cuyo abuelo había salido de Baviera en 1885. Mi padre tiene una ferretería, dijo el cabo. Los negocios van bien. Economía de guerra, ya sabe, todo el mundo necesita suministros. Lo dijo sin ironía, sin entender que en Alemania las ferreterías habían sido despojadas de metal, sus dueños reclutados, su inventario requisado hasta que los locales se convirtieron en espacios vacíos marcados por la ausencia. Ver permaneció despierto esa noche en un barracón con sábanas limpias y calefacción que funcionaba, calculando. La producción industrial americana superaba a la alemana por factores que hacían la victoria estratégica matemáticamente imposible. Habían estado luchando contra un adversario que podía perder barcos más rápido de lo que Alemania los hundía y aún así ganar superioridad naval. Un adversario que podía alimentar a millones de soldados, millones de prisioneros y cientos de millones de civiles simultáneamente sin esfuerzo. La pregunta ya no era si Alemania perdería. La pregunta era cuándo la derrota se había vuelto inevitable. La respuesta estaba en su estómago, convertida de roast beef en comprensión antes de que se disparara el primer tiro. Septiembre llegó con aire más fresco y la tranquila constatación de que el cautiverio tenía ritmos más fáciles que el mando. Ver se despertaba con campanas que sonaban a horario, comía comidas que aparecían sin falta y pasaba sus días en un limbo que se sentía más seguro que cualquier puesto en el frente que hubiera sobrevivido. Los otros prisioneros le habían advertido. La trampa psicológica de los campos americanos no era la crueldad, sino la comodidad. Podías olvidar que se suponía que querías irte. En octubre empezaron los detalles de trabajo. Trabajo voluntario pagado para prisioneros que quisieran actividad fuera de la alambrada. Ver vio a hombres apuntarse a cosechar cultivos en granjas locales, ganando 80 centavos al día en scrip del campo con los que podían comprar artículos de aseo, cigarrillos, incluso cerveza en la cantina. Cerveza. Él había llevado hombres a través de campos de minas con la promesa de cerveza. Y aquí estaba detrás de un mostrador, disponible para compra, racionada solo por presupuesto personal, no por suministro nacional. Los americanos habían calculado que los prisioneros aburridos causaban más problemas que los ocupados. Así que habían creado un sistema donde soldados enemigos ganaban salarios y los gastaban en lujos. La eficiencia era casi insultante. Hoffman tomó un detalle en una granja lechera y volvió esa tarde negando con la cabeza. El hijo del granjero está en el extranjero, dijo, probablemente luchando en Italia. Y aquí estoy yo ordenando las vacas de su padre, cobrando por ello y comiendo mejor que ese chico seguramente. La ironía pesaba. La generosidad americana llegaba incluso a poner a generales enemigos a trabajar en granjas cuyos hijos morían derrotándolos.
La mujer del granjero me preparó el almuerzo, continuó Hoffman, la voz extraña. Bocadillos. Me preguntó si tenía suficiente. La biblioteca del campo se convirtió en el refugio de Bear, aunque refugio era la palabra equivocada. Era más bien reconocimiento en territorio enemigo. Leyó la cobertura de Life sobre la producción bélica americana, fotos de plantas de fábrica que se extendían hasta el infinito, mujeres con monos montando bombarderos, astilleros botando Liberty Ships cada 4 días. Los números que acompañaban las imágenes no eran propaganda porque no lo necesitaban. América no alardeaba. Simplemente documentaba la realidad. Solo en 1943 las fábricas americanas habían producido 86.000 aviones. La producción total alemana era 25.000. Las matemáticas eran genocidio disfrazado de economía. Los periódicos traían actualizaciones de Europa, censuradas con cuidado pero suficientemente informativas. Italia se había rendido. El ejército rojo empujaba hacia el oeste. Los bombardeos aliados se intensificaban sobre ciudades alemanas. Bear leía los despachos con el desapego de quien ve una obra de la que ya se ha ido. Su guerra había terminado. La guerra de Alemania continuaba, alimentada por propaganda que prometía armas milagrosas y genio estratégico, mientras la brecha entre promesa y capacidad se ensanchaba hasta convertirse en un abismo que tragaría a millones más antes de que llegara la aceptación. En noviembre llegó un nuevo grupo de prisioneros capturados en Italia. Bear reconoció a uno, un mayor que había servido brevemente bajo sus órdenes en Francia antes de África. El hombre parecía vacío, no por maltrato, sino por agotamiento de la fe. Nos dijeron que las fuerzas americanas estaban faltas de hombres, dijo el mayor la primera noche, comiendo su primera comida americana con la expresión atónita que Bear recordaba haber llevado. Que su equipo era inferior, que no tenían estómago para luchar. Río, un sonido sin humor. Entraron en nuestras posiciones con tanto apoyo de artillería que no pudimos contar los cañones. Luego tanques, luego infantería que estaba alimentada, descansada y tenía munición para desperdiciar. Miró su plato. Esto es lo que dan a los prisioneros. Raciones estándar, confirmó Bear, y vio el rostro del hombre pasar por la incredulidad, la comprensión y algo parecido al duelo. En diciembre, cuando la nieve empezó a caer sobre los campos de Pensilvania, Bear había recogido suficientes testimonios para construir una imagen clara de cuán completamente había fallado la inteligencia alemana. Prisioneros de todos los frentes contaban variaciones de la misma historia. Les habían prometido debilidad americana y se habían encontrado con abundancia americana. La propaganda no había sido solo optimista. Había sido invertida. Cada afirmación de Goebbels sobre el colapso americano describía en realidad la realidad alemana proyectada hacia afuera. Las escaseces de comida estaban en Berlín, no en Nueva York. El deterioro industrial estaba en el Ruhr, no en Detroit. La fractura social ocurría en ciudades alemanas bajo bombardeos, no en las americanas que prosperaban con la producción de guerra. La Navidad de 1943 llegó con una comida que habría sido imposible en Alemania: pavo asado, relleno, salsa de arándanos, tarta de calabaza. Los americanos habían calculado que mantener la moral requería observar tradiciones, incluso para prisioneros. Así que sirvieron un banquete navideño que superaba lo que la mayoría de civiles alemanes comería en todo un mes. Bear se sentó con Hoffman y Steiner, los tres generales que habían llegado juntos, y ninguno habló durante varios minutos. Lo absurdo se había vuelto normal, y eso lo hacía peor de alguna manera. Cuando volvamos a casa, dijo Steiner al fin, si volvemos, y nos pregunten por América. Hizo una pausa, buscando palabras. ¿Cómo explicamos esto? ¿Que fuimos derrotados por la amabilidad? ¿Que comimos mejor en cautiverio que en servicio? Bear llevaba meses pensando en esa pregunta. El pueblo alemán había sido alimentado con las mismas mentiras que él había creído, que el sacrificio era temporal, que la victoria era inevitable, que el enemigo era débil y decadente. Pero el enemigo había sido tan fuerte que podía permitirse desperdiciar comida en prisioneros. Tan organizado que podía enviar leche fresca a través de continentes. Tan seguro de la victoria que no necesitaba crueldad para demostrar poder. No podremos, dijo Bear. No nos creerán. Demonios, yo lo estoy viviendo y apenas me lo creo. Apartó su plato. El apetito vencido por la implicación.
Pero alguien tiene que entender lo que perdimos antes de que empezara la guerra. Luchábamos contra matemáticas. Y las matemáticas no se preocupan por voluntad, ideología o propaganda. Solo cuentan. Y América podía contar más alto. La nieve caía más fuerte fuera, amortiguando el sonido. Iber comprendió que ese silencio pacífico, bien alimentado y caldeado, era la verdadera victoria. No los tanques ni los bombarderos ni el genio estratégico, sino la simple y devastadora capacidad de hacer la guerra sin sentirla.